Muy buenos días. A nombre del licenciado Armando García Méndez, presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad, del maestro Ángel Javier Lascano Belmont, director de Educación y Cultura, saludamos a toda la audiencia que nos sigue el día de hoy en esta apertura del conversatorio JICO en el contexto del COVID, de la pandemia. Es para nosotros un gusto saludarlos el día de hoy. Es un día muy especial para nosotros porque traer a la mesa de debate estos temas que vamos a abordar a lo largo de esta semana es fundamental para nosotros como Dirección de Educación y Cultura. Para todos aquellos que están interesados en abordar de manera más profunda estos temas que tienen que ver con la ecología, la educación, la economía, la cultura, la historia, y que están interesados en abordarlos de una manera profunda y tener esta interacción con los paneles de especialistas que nos van a acompañar a lo largo de esta semana, créanme que va a ser muy satisfactorio. Así que damos la más cordial bienvenida. Van a ser temas muy interesantes y bueno, el día de hoy vamos a dar la introducción de qué es lo que vamos a compartir con todos ustedes a lo largo de esta semana, esperando por supuesto que haya retroalimentación. Su participación va a ser fundamental para nutrir este conversatorio, este primer intento que tenemos desde la Dirección de Educación y Cultura para estar más cerca de ustedes. Muy buenos días, como muy bien señala mi compañero, aquí licenciado en Ciencias de la Educación, el licenciado Martín Sandoval. Es un gusto para nosotros comunicarnos con ustedes a partir del inicio de esta semana. Su servidor los saluda, el licenciado arqueólogo Ulises Ortiz. Los dos pues fungimos actualmente como servidores públicos en este gran municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Y como bien, pues bueno, hoy es un gran día para iniciar esas actividades, esas dinámicas, ya que bueno, si bien todo este año nos hemos encontrado inmersos, sumergidos en un contexto que si bien es totalmente nuevo para nosotros, ya que nos trajo unas dinámicas sociales totalmente nuevas que nunca habíamos pensado vivir, pasar. Quizás en algún momento lo llegamos a pensar por cuestiones de difusión de los medios de comunicación en un aspecto futurista, pero hoy yo creo que el futuro nos ha alcanzado. Estamos en una cuestión en donde ya los medios interactúan como este motor de relación social, algo que justamente con anterioridad pues jamás había sucedido, si no fue hasta ahora con esta cuestión de la pandemia, no solamente a un nivel nacional, sino internacional. Entonces, como bien señalábamos y señalaba mi compañero aquí, licenciado Martín, iniciamos hoy lo que es el inicio del conversatorio JICO en tiempos de COVID. Y bueno, la cuestión de esta actividad es conocer los fenómenos sociales, las nuevas dinámicas en el marco de la nueva normalidad aquí en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Durante esta semana vamos a estar conociendo los diferentes fenómenos sociales y afectaciones que suscitan en torno a la ecología, la educación, la sociedad, la economía y la cultura, pues claro, durante esta contingencia sanitaria por COVID-19. Entonces, vamos a mencionar unos reseñas curriculares justamente de los ponentes que nos van a estar acompañando durante el largo de esta semana. Por ejemplo, el día de mañana, que es la mesa de educación, vamos a tener a la maestra Cecilia Alcántara Ceja. Ella es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte y actualmente se desempeña como docente en el Centro Universitario UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Valle del Chalco. Ella nos va a abordar el tema de problemas de la educación online y herramientas tecnológicas. Ya como estábamos señalando, pues bueno, son nuevas dinámicas que se están suscitando hoy en día, socialmente. Entonces son fenómenos que justamente a partir de una perspectiva de las ciencias sociales, dentro de la Dirección de Educación, tenemos esta inquietud por conocer cómo se han desarrollado, cómo se ha vivido
dentro de la sociedad, en el municipio, bajo este marco del contexto social, pues este aspecto, ¿no?, de la educación, cómo se viene manejando ahora bajo este marco, justamente, ¿no?, la dinámica educativa, ya que si bien pues en muchos otros estados se han visto dinámicas que han sido muy favorables, como también pues no lo han sido. Entonces mañana vamos a tener esta mesa de análisis justamente con la maestra Cecilia, que nos va a hablar tanto de un rasgo general, nacional, y nos vamos a lo particular con las problemáticas locales del municipio. Ajá. ¿Quieres esta una, Martín? Hacer la invitación, ahorita que lo comenta mi compañero Ulises, hacemos la cordial invitación a docentes, por supuesto, algún directivo o los directivos que nos quieran acompañar, y por supuesto, padres de familia y estudiantes del nivel básico, del medio superior, que quieran acompañarnos a la ponencia del día de mañana con la maestra Cecilia Alcántara, puesto que es fundamental abordar este tema. Hemos notado que la problemática de la educación online no se centra solamente en el desconocimiento de las nuevas tecnologías por parte de la mayoría de los estudiantes e inclusive de los profesores. La problemática, siendo el objetivo principal de la educación, el fomentar la habilidad de la socialización, ¿cómo es que se ha configurado en este contexto esta educación a distancia? ¿Cómo ha configurado las nuevas formas de aprendizaje? Definitivamente el balance no ha sido positivo. No hablamos nada más de Valle de Chalco. A nivel nacional, cada vez son más los resultados que se están arrojando en un balance desafortunadamente negativo. No hemos estado preparados para abordar esta nueva situación, esta nueva realidad educativa. Es fundamental ver cómo es que las herramientas online pueden verse como un área de oportunidad más que una desventaja para ejercer de manera efectiva el arte de la enseñanza. Entonces, hacemos esta invitación. La maestra tiene una vasta experiencia y nos va a dar un panorama que me parece nos va a dar las herramientas para todos aquellos que hemos estado frente a un grupo, y para los padres que también están teniendo problemáticas en cómo guiar a sus hijos. El día de mañana es la oportunidad de conocer alternativas, herramientas, ¿sí?, una perspectiva que pueda contribuir a mejorar lo que definitivamente se puede mejorar, porque aunque el balance no ha sido positivo del todo en esta educación a distancia, definitivamente estamos en un área de oportunidad. Quiere decir que podemos mejorarlo, y ante lo que parece evidente que es el no retorno a clases presenciales, al menos en este ciclo que está ya por llegar a la mitad, ¿cómo podemos abordarlo? ¿Cómo podemos crear ambientes de aprendizaje desde casa con lo que tenemos? No necesitamos tener lo último en tecnología, no necesitamos ser expertos en tecnología, ni los padres ni los alumnos, sino ver que es posible construir otra realidad, ver que es posible construir canales de comunicación efectivos con lo que tenemos. Entonces, repito una vez más, hacer la invitación para que puedan seguir la ponencia del día de mañana, que es sobre educación, un tema fundamental, y que desde aquí, desde la Dirección de Educación y Cultura, por supuesto que nos preocupa y nos ocupa, y esa es nuestra labor, al menos el día de mañana, tratar de ofrecer algo que definitivamente será de calidad y será expuesto de manera clara. Continuamos con la exposición de los ponentes que nos acompañarán en esta semana. Ok, gracias Martín. Siguiendo con la presentación de los ponentes que nos van a acompañar en la semana, el día miércoles vamos a tener a la licenciada Anabel Clemente Trejo. Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Voy a hacer lectura en una pequeña semblanza curricular de ella. Por 10 años se ha desempeñado en el periodismo como reportera de la sección nacional del periódico El Financiero, editora y reportera de la sección cultural de La Razón de México, así como coordinadora de los suplementos culturales de dicho diario. Es también creadora de la revista digital Deambularlo y miembro del colectivo Identidad Valle de Chalco. Ella nos va a abordar y a presentar el día de mañana el tema de fake news
la otra pandemia, consejos para verificar información antes de compartir en redes. Si bien es un gran tema, ya que, como bien señalamos, hoy en día pues los medios libres, los medios de comunicación, son la herramienta que actualmente nos está informando, llevando la comunicación no solamente a estados, centros de la República Mexicana, sino incluso a áreas más rurales, y justamente nos aborda con el tema de los fake news. Y como bien dice, es la otra pandemia, ya que si bien se han realizado en las redes luego muchas notas falsas o amarillistas que muchas veces, más que informar a la gente en torno a este aspecto de la pandemia, la contingencia sanitaria, y darles una información puntual, pues ocasiona una desinformación en torno a esta problemática social, ya que, bueno, como son redes libres, medios libres, muchas veces esta información no es muy controlada, no es muy homogénea, no es normatizada y tiende a disparar ideas, contenidos que realmente luego no van en torno a la realidad social en la que se está viviendo o lo que está pasando, ¿no?, localmente en un área determinada. Entonces, bueno, vamos a tener mañana a la licenciada Anabel Clemente Trejo, quien nos va justamente a dar este tema, y justamente, como les comentaba, de algo general a lo particular, cómo se vive en el municipio de Valle de Chalco en torno a estos fake news. No sé si quieres puntualizar algo, Martín. Por supuesto, al ser esta una introducción, comentarle al público que nos sigue, es muy importante resaltar que todos los temas que vamos a abordar esta semana tienen como característica en común la transversalidad. ¿Qué quiere decir? Que ningún tema de los que vamos a abordar está ajeno uno del otro. Tanto la educación como la ecología, como medios de comunicación, como economía, que son los temas que vamos a abordar, están entrelazados entre sí, valga la redundancia, de una manera que nos va a permitir entender cómo es que la educación, la economía, medios de comunicación y la cultura forman parte de un sistema que conforma nuestra realidad. Es decir, el tema de mañana, que es educación, el tema de pasado mañana, medios de comunicación, están estrechamente vinculados. Entonces, va a ser muy importante para todos, el público en general, por supuesto, pero si llegamos a convocar estudiantes, profesores, profesionistas, medios de comunicación, es muy importante entender que la vinculación de los temas tienen un claro objetivo, que es entender cómo se está configurando el mundo en este contexto de la pandemia. Las noticias, evidentemente, como aprendimos en la escuela, las fuentes de información, vamos a tener que seleccionar fuentes de información, tenemos que ser capaces de discernir cuáles son las fuentes de información que realmente podemos considerar como confiables y qué está ocurriendo, por ejemplo, en redes sociales. Vamos a citar el ejemplo más común, que por ejemplo es Facebook, claro, ¿no? En donde tal vez de 10 publicaciones encontramos 3 o 4 publicaciones en donde se nos puede dar una noticia que puede generar pánico, puede generar caos, puede generar desinformación. ¿De dónde estamos sacando la información? Y tal vez nosotros como adultos tengamos esta capacidad de discernir qué está pasando con la juventud en nuestro país, en nuestro municipio, que pudiera estar adoptando estas noticias de fuentes poco confiables, ¿sí?, y las hacen propias. Y el reflejo está muy claro. Desde que empezó la pandemia hemos tenido todo tipo de información y hemos tenido inclusive una psicosis general, ¿no?, en donde hemos caído desde el pánico generalizado de que todos la especie humana va a desaparecer, ¿no?, de alguna enfermedad, no nada más del COVID, hasta la información tal vez más mesurada, en donde hemos podido encontrar la tranquilidad, ¿no? Se está desarrollando tal vez una vacuna, está en pruebas, hay varios países involucrados, por poner un ejemplo. Entonces, esta capacidad de discernir nos interesa que la adopten los más pequeños, porque pueden hacerlo. Ya en primaria el tema de fuentes de información es analizado desde cuarto, quinto de primaria, me parece. ¿Cómo podemos nosotros, con la ponencia de pasado mañana,
ofrecer un panorama más claro por parte de un experto involucrado en medios de comunicación que nos va a poder dar un panorama, ¿no? Desde el medio en el que se desenvuelve, y por eso importantísimo encontrar esta vinculación entre educación, medios de comunicación, que siempre han ido de la mano. Continuamos. Así es muy puntual Martín, así es. Para el día del jueves tenemos la mesa de economía. Va a ser abordada por la licenciada Nayeli Ambrosio Cruz. Ella es egresada de la carrera de Economía, realizó prácticas profesionales en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, docente en el nivel bachillerato en el Colegio CETBA, en las asignaturas de Finanzas y Negocios, y actualmente se desempeña en la Administración Pública y como docente de nivel medio superior en preparatoria estatal, impartiendo la asignatura de Economía. Y ella nos va a abordar el tema, o presentar el tema, cultura económica como motor de desarrollo frente a la crisis de COVID-19. Si bien una de las afectaciones en torno a este contexto sanitario de COVID ha sido justamente muy golpeado, bueno, la educación, la sociedad, la cultura, la economía es una de las bases motoras que sin economía cualquier sociedad no se puede desarrollar, no puede generar dinámicas, ya que no hay una retroalimentación para las demás áreas. Entonces va a ser muy interesante esta mesa que la licenciada Nayeli nos va a presentar el día jueves 26, y justamente igual nuevamente se va a un caso tanto general a lo particular, cómo se ve afectada la economía en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, cuáles son sus problemáticas y cuáles serían como las acciones, ¿no?, para poder desarrollar pues la economía, ¿no?, y no se viera afectada pues en el municipio. Y pues bueno, su tema, que es cultura económica como motor de desarrollo, es muy importante, ya que si bien la cultura que genera una sociedad, su dinámica cotidiana, es indispensable y totalmente no se puede discernir sin una dinámica económica dentro de una sociedad, ya que es la que permea, como les comentaba, pues todas las demás áreas, todos los demás rubros. Entonces, no sé si quieres comentar algo aquí, Martín, en este aspecto. A reserva de esperar la exposición del jueves de la compañera, de la licenciada Nayeli, definitivamente hemos visto, por ejemplo, las acciones de las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la administración, las acciones de nuestro presidente, que hace 20 días tuvo a bien ejercer ya estas políticas públicas de reactivación de la economía. Lo vimos hacer los recorridos en los mercados, las empresas que tenemos aquí en Valle de Chalco, este acto de presencia que hace, digamos, nuestro presidente, muy atinado en verdad. Pero esto es un ejemplo, ¿no? Así como lo está haciendo Valle de Chalco, y como puntualmente se abordará, cómo puede ser la economía a través de la reactivación, ¿sí?, de este flujo mercantil, a través de esta reactivación económica, cómo podemos encontrar o empezar a ver luz al final del túnel en este contexto tan complicado. Para ello, obviamente, necesitamos la opinión de expertos, en este caso en materia de economía. Entonces, fundamental. Hay otras vías que tal vez también pudiéramos aplicar nosotros. Yo pienso, por ejemplo, le comparto aquí a mi compañero, le comparto a la audiencia, ante la crisis alimentaria, podemos empezar a plantear otra realidad, ¿no? Huertos comunitarios, lo que se ha propuesto desde hace décadas, ¿no? Fomentar el comercio local, comprarle a los productores locales, pero ¿qué podemos hacer nosotros también, ¿no? Esta conciencia ambiental, la producción de nuestros alimentos, podemos empezar con hortalizas muy básicas en casa, ¿no? Entonces, no necesitamos que este gran ente de la economía, que a veces vemos sin rostro y no entendemos quién maneja los dineros, no necesitamos que dicte nuestro ritmo de vida necesariamente el mercado internacional. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera para generar estos espacios, ¿no? Tal vez este flujo del reciclaje, que no tiene nada más que ver con los desechos, ¿no? Cómo podemos estirar la vida útil de nuestros aparatos, de nuestros aparatos móviles, ¿no? Nuestra ropa, generar nuestros alimentos, generar conciencia en las escuelas, y ahorita que no hay escuelas, generar conciencia desde casa, ¿no? De por qué es importante estirar la vida útil
de todo lo que nos rodea, porque estamos inmersos en una realidad en donde todo es desechable. Vamos a una velocidad de consumo tan rápida, ¿sí?, que yo creo que no va a ser precisamente el ente económico el que nos dé la respuesta para todo. Es verdad que la economía rige la forma en la que consumimos, producimos, Producto Interno Bruto, todo lo que rodea los ingresos de un país o de la gente. Pero ¿qué podemos hacer también nosotros, que somos partícipes? La economía no tendría vida sin nosotros. Sí, claro. ¿Cómo vamos a ser partícipes desde nuestra comunidad, desde una comunidad como la de Valle de Chalco? Por supuesto que podemos participar y hacer un cambio, y yo creo que el jueves podemos tener un panorama de cómo podemos participar en este proceso de la economía para mejorar nuestro presente y, ¿por qué no, nuestro futuro? Así es, Sí. Martín, justamente tenemos que generar justamente pues bajo esta nueva normalidad nuevas dinámicas, ¿no?, que nos ayudan a poder desarrollar, a poder seguir adelante bajo esta tela de contingencia sanitaria, ya que pues bueno, la sociedad es movible, es dinámica y no puede estar inerte sin realizar una actividad que le sea satisfactoria, provechosa, tanto a su grupo allegado de célula familiar como a la sociedad en general. Ajá. Bueno, entonces ese sería el tema del jueves de economía. Y bueno, el viernes tendríamos la mesa de cultura, justamente en el marco de la pandemia, como se ha habido afectado también. Y para eso tenemos al especialista en la mesa, que es el doctor Jesús Héctor Trejo Huerta. Él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, realizó estudios de maestría y doctorado en Historia y Etnohistoria en la misma casa de estudios. Voy a hacer una pequeña lectura de su currículum. Es especialista en estudios vascos por la Universidad del País Vasco y la UNED en España. Ha publicado diversos artículos sobre la presencia vasco-navarra en México en diversas revistas nacionales e internacionales. Autor de los libros La Real Sociedad Vascongada y el proyecto Vasco-Novohispano en la Cofradía de Nuestra Señora de Aranzu de 1791 a 1850. Y don Antonio de Sesma y Alencastre, del Marquesado de la Sierra Nevada de la Intendencia General del Ejército Insurgente de 1754 a 1817. En el año 2019 fue distinguido con el reconocimiento a la labor del maestro veracruzano. Además es socio de números de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País en México y académico de número en la Academia Nacional de Historia y Geografía, Delegación Veracruz. Él nos va a abordar el tema justamente de fenómenos y afectaciones sociales en el ámbito cultural durante la contingencia de COVID-19. Si bien, como bien señalamos, el conversatorio tiene como fin conocer estas afectaciones dentro de lo social, lo económico, lo cultural, lo ecológico, lo educativo. Lo cultural, si bien es algo que permea en toda la sociedad, ya que la educación, lo económico, lo ecológico, tiene la base en la cultura. A partir de que una sociedad organizada valga su redundancia, se organiza para llevar a cabo diferentes dinámicas bajo un aspecto propio, lógico, que si bien se puede mencionar ideológico o simbólico, la arqueología es la cultura es el motor justamente que va a dirigir, a desempeñar estas dinámicas conforme a su forma de pensamiento, de entendimiento de una sociedad determinada. Entonces la cultura justamente es la que nos menciona cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, bajo qué manera lo hacemos, las diferentes dinámicas que una sociedad organizada tiene en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, justamente los fenómenos y las afectaciones sociales se van a ver en este ámbito pues de la cultura, bajo este contexto de la pandemia, y pues bueno, va a ser abordado por el doctor Jesús. Ajá. ¿Algo que nos quieras comentar? Resaltar, claro
que el invitado del día viernes, ya lo dijo Ulises, tiene un bagaje internacional. Eso no es poca cosa en los escenarios o en estas mesas de debate que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Valle de Chalco. Es definitivamente de admirarse el poder de convocatoria que hubo, obviamente coordinado por el maestro Ángel Javier Lascano Belmo, el director de Educación y Cultura, y resaltar, por supuesto, aquí la labor también de los arqueólogos que participan con nosotros, Eulogio Gustavo, la arqueóloga Yanis, el mismo Ulises, que han tenido a bien traer a este espacio en fechas próximas a una figura de talla internacional. No es poca cosa, ¿sí? La cultura, como bien ya lo dijo, es definitivamente el marco ideal para entender nuestra realidad. No podemos hablar de educación, no podemos hablar de ecología, no podemos hablar de economía, no podemos hablar de muchos temas si no entendemos la parte identitaria, ¿sí? La parte que da identidad a una comunidad. Y evidentemente, para hablar de identidad, quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos, tenemos que echar mano de la cultura. Todas estas prácticas, tradiciones, lenguaje, costumbres, todo lo que rodea a la cultura, ¿sí? Es lo que nos va a dar identidad. Aquí en Jico, como ya se ha dicho en numerosas ocasiones por especialistas, pues esta parte que nos define es un collage multicolor, es un collage multicultural que da identidad al Valle Chalquense. Nos hemos configurado como un municipio que a partir de los años 70, los años 80 empieza a sobrepoblarse, ¿no? Tenemos comunidades tan numerosas como diversas. Comunidades de oaxaqueños, comunidades de gente de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero, de Michoacán, incluso hasta de Colombia, incluso internacionalmente. Tenemos internacionalmente también una comunidad que da una identidad que no se puede definir en un párrafo, ¿sí? Esta parte cultural definitivamente va a ser muy interesante porque nuestro territorio, ¿sí? Se define bajo este tenor, el tenor de la multiculturalidad. Y por supuesto mencionar un aspecto fundamental, la preservación cultural, la preservación histórico-cultural que urge en nuestro municipio, que tiene que ver primero con un pasado histórico vasto, y aquí está Ulises que lo puede explicar mejor que nadie, y la preservación de un presente. ¿Qué quiere decir la preservación de este presente? La preservación de los idiomas históricos que tenemos aquí, como el náhuatl, de la gente que cada vez lo quiere hablar menos, ¿no? En este contexto que está arrasando con lo tradicional, en donde tal vez la gente que hablaba el náhuatl ya no preservó el idioma porque los más pequeños no quisieron aprenderlo porque se burlan de mí. La preservación histórica que tenemos, por ejemplo, en el cerro, que ya hemos abordado, que está siendo destruido, pero que ahora con el convenio que se ha firmado tenemos la esperanza de preservar esto, para que las generaciones que vienen entiendan que esta parte de la cultura va más allá de lo que está plasmada en libros. No se trata nada más de hacer alguna danza y ponerse un vestido folclórico el 20 de noviembre, entender que hay un contenido profundo que va más allá y que podemos rescatar, que podemos preservar y sobre todo podemos exponer, ¿sí? Podemos mantener vivo. Entonces está la invitación para que este viernes, a mí me parece fabuloso, que este viernes escuchemos al doctor Jesús Trejo Huerta. Así es, Martín, pues a grandes rasgos particulares, generales, estos serían los nombres y los temas de los ponentes que vamos a tener durante la semana. Hoy, pues bueno, vamos a tener brevemente una pequeña análisis sobre lo que es ecología, de cómo se ha visto afectado justamente bajo este contexto de la pandemia, tanto a nivel nacional como pues, justamente local, ¿no? Si bien hemos visto en medios de comunicación, llevábamos antes de la contingencia sanitaria, creo que una lucha que ya se estaba ganando justamente con esta cuestión de la ecología y que tenía que ver con los desechos sólidos, ¿no? Los plásticos que si bien estaban afectando mucho tanto a los océanos, los ríos,
como áreas verdes en diferentes estados, municipios. Ya no se estaba produciendo, generando esta cuestión de basura. Ya ve que luego muchos iban a hacer sus compras y tenías que llevar ya tu bolsita o tu canasto para ya no generar esta cuestión, ¿no? de los desechos sólidos. Hoy, a causa de esta contingencia de COVID-19, esa lucha creo que la hemos nuevamente, si no perdido, como que otra vez estamos batallando otra vez ahí en el ring, ¿no? En el cuadrilátero. Hemos dado dos pasos hacia atrás en materia ecológica. En materia ecológica, ya que si bien todo este contexto de pandemia nuevamente brotó otra vez, que los desechos sólidos se dispararan, y justamente como son desechos sólidos, hay un rezago. Desde aquí, desde la Dirección de Educación y Cultura, vemos que hay un rezago justamente en este rubro de cultura y educación, en cómo manejar, cómo tratar los desechos sólidos, ya que si bien tenemos este concepto de desecho sólido, entonces la idea es de que, ya lo usé, lo desecho, ya no me sirve. Muchos ya no reciclan, entonces hay una cuestión que está afectando justamente a la ecología directamente, ya que si bien este concepto de desecho está como mal entendido y yo creo que sobrevalorado, ¿no? Sí. Hay que definir realmente en esta nueva realidad qué es lo que el concepto de desecho, de basura. Hay que redefinir todo, hay que repensar o desaprender lo aprendido, ¿no? Así es, yo creo que es fundamental desaprender esta dinámica de consumo rápido que va, digamos, desde los alimentos, pasando por los artículos de primera necesidad, la ropa. Está llegando a las ideas se están desechando a una velocidad impresionante. ¿A qué me refiero? Los gobiernos a nivel internacional, vamos a ponernos bajo el marco, el contexto de la Agenda 2030, ¿sí? Esta agenda, este documento internacional que la ONU plantea como un plan a largo plazo para que en 2030 la realidad del planeta cambie completamente a través de 17 objetivos, de los cuales 3 o 4 de ellos específicamente hablan de la sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar estas ideas de organismos internacionales para cambiar la realidad desde un punto de vista ecológico? La velocidad con la que las ideas y las políticas públicas, las políticas gubernamentales, la velocidad con la que se están aplicando con el objetivo de cambiar la realidad, no están permitiendo que realmente concienticemos lo que debemos de hacer. A veces se nos dice de un mes para otro, ya no vamos a dar bolsas de plástico, quedan prohibidos algunos tiraderos a cielo abierto porque la situación ya es inaguantable. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer llegar esto al público en general que no tiene la certeza de los temas con la precisión que a lo mejor se requiere? Es por eso que nuestro objetivo es llegar a escuelas. Si hay algunos jovencitos, hay estudiantes jóvenes que nos puedan seguir, también ustedes, quiero hacer la invitación, también ustedes pueden proponer, también ustedes pueden hacernos llegar aquí al ayuntamiento, a la Dirección de Educación y Cultura, propuestas, porque yo sé que en la escuela el tema ambiental es algo a lo que ya se le está dando también peso, y eso es algo que hay que reconocer, ¿sí? La escuela empieza a ser ya un agente activo que está generando conciencia en los estudiantes. Entonces, hacer la invitación a los jóvenes, estudiantes, público en general, repito, que puedan hacernos llegar una propuesta. ¿Cómo podemos empezar desde aquí? El patrimonio ecológico natural que tenemos, particularmente en Jico, es de una riqueza increíble. Milenaria, y Ulises lo va a explicar ahorita. Por ejemplo, ¿cómo explicamos que somos los principales, hasta donde yo tengo entendido, exportadores de agua potable para la Ciudad de México, ¿no? Sí. Iztapalapa, Tláhuac, la Ciudad de México en general, no entendería realmente, o que parece ser que no se entiende la importancia que tienen comunidades como la nuestra, así es, ¿no? Así es. Por la explotación de los mantos acuíferos. Esa es una parte ecológica que los estudiantes y el público en general deben de conocer.
cómo es que nos configuramos como una región estratégica, lo que fue el lago de Chalco, lo que fue el lago de Xochimilco, cómo podemos crear esa conciencia. Ulises, por ejemplo, en materia de agua, del vital líquido que da vida al ser humano, ¿cómo podemos generar estas propuestas de preservación para hacer de nuestro suelo algo fértil, algo sano, algo productivo, que la gente pudiera otra vez regresar a los orígenes, que es la tierra y la vida que emana de ella? Así es. Voy a abordar esa cuestión justamente con una pregunta que nos hace los compañeros que están siguiendo esa transmisión en vivo, y nos comentan si consideran los expositores que las medidas para contraer el COVID-19 realmente ha reducido la contaminación ambiental. Si bien estamos considerando que ese contexto de pandemia, como venimos diciendo, traíamos una batalla en contra de los residuos sólidos que estábamos ganando anteriormente, el año pasado. Con este contexto empezamos nuevamente a luchar, ¿no?, en el ring con esta cuestión de los desechos sólidos. Y pues bueno, yo considero que no, las medidas que ha generado esta contingencia de COVID han afectado nuevamente a la ecología directamente, ya que si bien día a día miles de toneladas de desecho, no únicamente localmente, sino nacionalmente e internacionalmente, se desechan sin consentimiento alguno. Es realmente alarmante ver cómo, bueno, un vasito, una bolsita, no se desecha o se consume una vez al día. Se llegan a consumir hasta 5, 6, 10 veces al día, ya que con esta idea de no poder contraer esta enfermedad de COVID-19, muchos ya no quieren tocar lo que uno ya tocó, lo que ya volviste o consumiste y lo desechas, puesto que, bueno, está la partícula suspendida en el aire y se te puede impregnar, ¿no?, en lo que tú estás sosteniendo, en donde tú estás bebiendo, en el recipiente que te estás consumiendo tus alimentos. Entonces es un desecho realmente muy rápido, muy acelerado en el día, y bueno, deja tú el día, la semana, Exacto. 2 meses, que es justamente llevamos 9 meses de contingencia, en donde justamente se ha detonado esta alza de desechos. Entonces no ha sido lo más óptimo, ha afectado realmente directamente a muchos delegaciones, municipios, estados en esta cuestión ecológica, ya que ha habido una detonación muy alta, muy alarmante en la cuestión de la basura. Y pues bueno, localmente lo podemos ver en el municipio. Existen los humedales de Valle de Chalco, lo que es la sección Tláhuac-Jico, Coloquialmente conocido como las lagunas de Jico, coloquialmente, pero apelando a la precisión, ya no son lagunas, no son lagunas. El nombre lagunas, correcto son humedales. Son humedales. El Sí. lago de Chalco pues, fue desecado en 1895 por un español que llega a México cuando era presidente Porfirio Díaz, el famosísimo español Íñigo Noriega Lazo. Él deseca el lago de Chalco justamente para proponerle a Porfirio Díaz el proyecto de agricultura y ganadería intensiva en la región. Entonces ahí fue un primer golpe para la ecología de la región. Incluso es conocido como el gran ecocidio, una matanza de flora y fauna local existente que había aquí en Jico. Yo siempre he mencionado, si no hubiera sucedido esa desecación, esa acto tan inhumano, tan irracional, hoy Jico sería como Pátzcuaro, como Janitzio. Seríamos como Janitzio allá en Michoacán. Si han ido a Janitzio, sabrán de lo que estoy hablando, y tendríamos esa gran riqueza cultural, social y de flora y fauna en la región. Sin embargo, bueno, posteriormente, con años subsecuentes, se hizo proyectos de drenaje profundo y se llegaron a realizar humedales y a preservar estas áreas
como áreas de amortiguamiento para justamente el agua se pudiera filtrar nuevamente a los mantos acuíferos de la región y, como puntualizaba Martín hace un rato, ser justamente, bueno, se retroalimentaban los mantos acuíferos, y esos mantos acuíferos son los que dan agua no solamente al municipio de Valle de Chalco, sino también, como comentaba Martín, se va a Iztapalapa, se va a Mixquic, se va a Texcoco, se va a Xochimilco y, bueno, la Ciudad de México. Jico, o bueno, históricamente conocido como Jico, actualmente después de en 1992 erigido el municipio como Valle de Chalco de Solidaridad, era uno de los municipios riquísimos en cuestión de agua, ya que, como estaba al interior de un cuerpo lacustre, quedaron posteriormente a la desecación del lago ojos de agua, justamente áreas en donde nacía el agua, agua dulce, y esta fue entubada y justamente es la que alimenta al municipio como a otras alcaldías alrededor. Había un dato para compartir con la audiencia. En una ponencia que escuché de un especialista, un maestro especialista en el tema del agua en la región de Xochimilco y de Chalco, él comentaba que llegó a ver aproximadamente 10,000 ojos de agua en todo lo que es la sierra de Xochimilco, lo que ustedes pueden ver desde, para los que son de Jico, toda la cadena de cerros que da de frente, mirando hacia el cerro de Jico, la sierra de Xochimilco, que posteriormente conecta con la sierra del Ajusco, más de 10,000 ojos de agua que, como bien conecta Ulises, nutrían a lo que era el antiguo lago de Xochimilco y al lago de Chalco. ¿Qué pasa con esos ojos de agua que existían? ¿Qué pasó con ellos? Entubados. Recuerden que no solamente fue nombrada la región de Chalco, de Jico, como el granero de la gran Tenochtitlan. El granero surtía aquí la mayor cantidad de granos de la mejor calidad a la gran ciudad mexica, sino que ya en tiempos virreinales coloniales también fue llamado el granero de la Ciudad de México, ¿sí? No era una riqueza lacustre nada más, sino que una riqueza, un suelo tan fértil, tan propicio para las labores agrícolas. ¿En qué nos hemos convertido? Invitamos realmente al público a que pudiera darse un tour, una caminata, una excursión en lo que son las zonas de los humedales para ver los pequeños resquicios que quedan de esa majestuosidad que existió en algún tiempo pasado. ¿En qué convertimos a este gran granero de la Nueva España, de la Ciudad de México, de la gran Tenochtitlán en tiempos prehispánicos? ¿A qué ha quedado reducido? Es importantísimo que las políticas públicas pudieran, no hablo nada más del día de hoy o de esta administración, estamos hablando de un tema urgente que no distingue colores, no se trata de un tema político, no distingue colores, se trata del futuro de la tierra y de la sociedad. Una tierra muerta, evidente, ni para construcción, para estos grandes proyectos que tienen, ¿no? De tal vez construir ahí o lo que tengan planeado ahí, cadenas hoteleras, lo que sea, no va a servir si el suelo muere. Así es. Si deja de filtrar el agua, si pierde esta salud que tiene, mientras sigamos haciéndole daño a los cerros, que son los primeros captadores de agua de lluvia para la filtración y obviamente mantener vivos los mantos acuíferos, no nos espera un futuro, si realmente no empezamos a tomar conciencia, y yo apelo nuevamente a la educación. Así es. La educación y la cultura, como bien comentábamos, son el eje motor a partir de una sociedad organizada, cómo va a realizar su praxis cotidiana. Entonces, si no hay una organización y un buen entendimiento de dónde está uno parado, cómo va a convivir con ese entorno, pues prácticamente la sociedad está destinada a la extinción, ¿no? Ya que sin una buena planeación a largo plazo como sociedad, no se puede sustentar, y mucho menos una sociedad puede sustentarse si no hay una ecología donde justamente que les provee, ¿no?, de recursos para justamente su sustento. Entonces, bueno, nos hacen un comentario los compañeros que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, justamente dice que fuentes como la National Geographic
ha realizado análisis sobre la contaminación y reporta la reducción justamente drástica de emisiones de dióxido de nitrógeno en las principales ciudades del mundo. Eso es algo real, justamente cuando se entró en semáforo rojo, cuando estuvimos sí realmente en confinamiento, sí hubo una reducción, se vio directamente, incluso lo pudimos, yo creo, en salud, incluso hasta poder vivir, sentir, ya era una calidad de aire mucho mejor. Sin embargo, ahora nuevamente con la nueva reapertura de la dinámica bajo esta nueva normalidad, pero aún bajo este contexto de COVID, los dióxidos de carbono, las emisiones de dióxido de carbono siguen latentes, y más aún si no son tanto los automovilistas que justamente han reducido la dinámica de movilidad cotidiana en su desplazamiento día a día, quedan las industrias de mayor tamaño, que son las que más desechos realizan y generan día a día, ya que si bien hubo un tiempo en que las empresas pararon su producción, aparte también de que pararon la producción con esta cuestión de el nuevo etiquetado, otra vez se vuelve a activar esta producción y nuevamente el dispare de los dióxidos de carbono está allí. Entonces, bueno, se reduce por un lado, pero se sigue manteniendo la detonación por el otro. Entonces, hasta dónde realmente esta reducción en dióxido de carbono en el clima, pues sí ha sido directamente proporcional o inversamente proporcional, pues va dependiendo conforme a la dinámica de la dirección o sí, la economía nacional lo vaya marcando, lo vaya dictando. Sin embargo, como bien venimos señalando, en otros aspectos, la problemática ecológica aún sigue siendo drástica, sigue siendo perenne, ya que si bien bajo esta contingencia hay espacios que han sido olvidados, ya no se han dado mantenimiento, como por ejemplo, bueno, tenemos el caso de los humedales, es uno de los motores que si bien aún es, digamos, el segundo pulmón para la Ciudad de México y para la región oriente del Estado de México, se tiene que preservar muy bien, porque a causa de la ausencia de la gente que dentro de su dinámica estaba directamente en trabajo con estas áreas verdes, se ven afectadas por nuevas dinámicas sociales, ya que al ver una ausencia de un agente social que se encontraba allí, a falta de esta sociedad, una nueva dinámica como por ejemplo son los famosos rellenos de cascajo, ¿no? Hoy en día los humedales se están viendo afectados justamente por esta acción de que están siendo rellenados por cascajo. Entonces, ahí justamente es una actividad que se detonó a causa de la ausencia de personas. Entonces se activa otra dinámica y pues bueno, ahorita ya estamos viendo cómo esta mancha o esta dinámica de la urbanización empieza ya a introducirse a estas áreas verdes, a estos pequeños espacios de amortiguamiento ecológico en flora y fauna que quedan en esta región oriente. Muy bien, tenemos el caso de, bueno, el Cerro del Marqués con asentamientos irregulares que están afectando directamente a predios o tierras que son del municipio, en donde además de existir flora y fauna local autóctona, pues también están destruyendo vestigios arqueológicos. Entonces es una cuestión no solamente que le compete a las autoridades locales, es una cuestión que le compete a la autoridad estatal y nacional, o sea federal, en abordar estos casos, esas problemáticas y actuar en pro de la ecología del patrimonio natural del estado, ¿no? del país, del municipio, pues llamámosle el país de México. Así bien, pues igual se exhorta, se hace un llamado a las instituciones de protección natural para quizás voltear las cámaras y ver estas nuevas áreas en que se están viendo afectadas por estas dinámicas no consensadas socialmente,
y que están afectando seriamente estos espacios ecológicos, ¿no? No sé si quieres comentar Bien, algo aquí. Entramos ya ahorita a la recta final de repito, esta era nuestra introducción, es una introducción que esperamos sea la apertura, sea la puerta para que haya mucho conocimiento. Está llena de contenido a lo largo de esta semana. Ahorita, antes de cerrar y de despedirnos, vamos a dar un breve espacio para responder algunas preguntas o algunos comentarios que hayan tenido a bien el público que nos sigue a expresar. Analizamos rápidamente las preguntas, dudas. Recuerden que la participación del público es la única herramienta que tenemos para interactuar con ustedes, dado que no va a haber público en esta semana de ponencias, ¿sí? Entonces esperamos sin duda alguna su participación, sus preguntas, sus comentarios. Es un esfuerzo colectivo que gracias al espacio que nos brinda el presidente municipal, licenciado Armando García Méndez, es un esfuerzo colectivo que de verdad tiene como objetivo principal fomentar y reforzar la conciencia en estos temas tan importantes en un contexto todavía más importante y complicado, por supuesto, como es el contexto de la pandemia. Así es. Entonces, bueno, vamos a dar un espacio ahorita para contestar algunas preguntas que vamos a ir, les vamos a ir dando lectura. Ahorita nos van a poder prestar aquí el teléfono. Y justamente, pues sí, no olvidarnos, ¿no? Realmente que una sociedad consciente se genera a partir de la dinámica día a día de la cultura y la educación que se enseña y se da en casa. Posteriormente vienen las instituciones que también vienen haciendo labores, pero una de las principales instituciones en estas cuestiones de conciencia educativa y cultural, recordemos siempre, es la familia. Entonces es ahí donde tenemos que sentarnos con mamá, con papá, hermanos, tíos, tías, incluso los vecinos, los amigos de la calle, y poder platicar cómo se sienten, cómo están viviendo su devenir, su vida, en esas cuestiones del aspecto social, cultural, educativo, artístico, ecológico, y compartir ideas para poder desarrollar nuevas praxis, nuevas dinámicas que nos lleven a un mejor entendimiento y a una nueva relación con nuestro entorno, ya que, como bien señalábamos, si no tenemos un buen entorno ecológico, justamente que nos dé sustento de un buen espacio para vivir, difícilmente como sociedad vamos a poder estar allí, y pues lamentablemente pues esto nos va a llevar a la extinción. Entonces, pues bueno, el calentamiento global es algo que está allí, está latente. Ahorita como que se ha dejado un poco de lado ese tema por las circunstancias obviamente de la contingencia de la pandemia. Sin embargo, no nos olvidemos de que tenemos una problemática ecológica, no solamente local, nacional, sino internacional. Vamos a hacer paso a las lecturas, Martín. Sí, por parte del público, por ejemplo, nos preguntan que cuáles serán las recomendaciones para la población en general que considerarían relevantes para sobrellevar la elevada producción de desechos relacionados con los productos de protección personal de salud en torno a la pandemia. Específicamente pensamos en los cubrebocas, las caretas y los guantes, que en algunos casos hay personas que están utilizando los guantes de látex, ¿sí? ¿Qué medidas podríamos aplicar, qué medidas podríamos implementar para controlar la producción y sobre todo los desechos de estos materiales que la gente está utilizando pues por obvias razones? De entrada, bien, vamos a entrar en contexto. Cada municipio, cada estado, cada entidad federativa en el país está aplicando medidas para acercar en la medida de lo posible los contenedores especializados, estos contenedores especiales para residuos de carácter médico, de carácter sanitario. ¿Qué está ocurriendo aquí
con nosotros. Sí tenemos áreas, aquí en el oriente del Estado de México, sí tenemos áreas en las que se pueden depositar estos desechos. Lo ideal, sabemos, no es revolverlo con la basura cotidiana, ¿no? Lo ideal sí sería que hubiera contenedores especiales. Yo sé que no todos podemos acceder a este tipo de contenedores de material médico en casa. Sin embargo, sí exhortamos, y lo vamos a ver a lo largo de la semana, sí exhortamos a que sea cuidadosamente el desecho de este tipo de materiales. O sea, a lo mejor en una bolsa de plástico aparte, ¿sí? Y esa bolsa de plástico, evidentemente, acudir a instancias como esta, aquí en donde estamos, en donde sí tenemos estos contenedores que no son revueltos con la basura común y corriente. ¿Qué medidas? Evidentemente hay áreas que están involucradas. Tenemos servicios públicos, la Dirección de Educación y Cultura, que también pretendemos con esto crear esta conciencia de que estos desechos mucho menos vayan a parar a la vía pública. ¿Sí? Evitar estampas tristes como las que hemos visto en algunas playas de nuestro país, en donde los cubrebocas están ahí a flor de tierra, ¿no? Entonces, tenemos las medidas, sí podemos tomar esas medidas, podemos ser cuidadosos con esos desechos, y evidentemente nosotros en estas medidas, ¿qué medidas vamos a tomar? Que nos preguntan. Evidentemente empezamos desde la concientización. Exhortar. Este conversatorio tiene, por supuesto, también como finalidad crear esta conciencia o enviar este mensaje para la población, y que sepan lo importante que es que estos desechos sanitarios no vayan a parar a espacios públicos. Esa sería una primera medida. Seguimos con la ronda de participaciones del público. Muchas gracias por participar. Es la parte final ya de nuestra exposición. Entonces, ¿qué te parece si ahorita ya lo último nos vamos una y una? Claro que sí. Te comparto la pregunta y muy bien. Nos comenta aquí otro miembro del público que dice: ¿qué métodos psicológicos están manejando, piensan aplicar para la ansiedad que se genera para la gente que está en el confinamiento? Esta parte de la ansiedad, que es muy real, por supuesto, la gente que está padeciendo el encierro. Sí, ha sido ¿Qué medidas o cuál sería nuestra propuesta para contribuir o dar alguna vía de entendimiento, algún método? Obviamente nosotros no vamos a resolver un problema, para eso hay especialistas en el tema, pero ¿de qué manera podemos contribuir nosotros a este tema de la ansiedad, este tema más psicológico que tiene que ver con el confinamiento? Pues básicamente, bueno, esa actitud justamente se da justamente por el encierro, se detona, se dispara, porque cortas con una dinámica, con una praxis cotidiana que la sociedad traía, y al momento que se ve interrumpida dentro de esta praxis, pues dice, bueno, ¿ahora qué hago, no? Es ahí donde entra esta ansiedad. Yo creo que una de las mejores alternativas para poder reducir estos índices de ansiedad sería con talleres de práctica justamente cultural, que tengan que ver con cuestiones artísticas, que tienen que ver con las bellas artes, y justamente pues las bellas artes siempre nos han ayudado, incluso si bien a formar un ente cultural, a canalizarnos emotivamente. Y allí justamente se puede reducir estos parámetros de ansiedad, de estrés, ¿no? Por medio de dinámicas artísticas, culturales, que justamente, digamos, no distraigan como a la persona, pero más que distraer, retroalimenten a la conciencia, al individuo, a la persona, con un contenido particular, para que justamente así la ansiedad pues no se detone, no se dispare, y pues la gente o la persona pueda seguir viviendo plena y no con todo este estrés aunado que se concentra a partir de la contingencia del confinamiento. Pero pues bueno, ya será cuestión de próximos días empezar a generar justamente estas dinámicas para justamente ayudar y acercar a la sociedad a esta nueva normalidad, ¿no?
recordar a la audiencia que también desde aquí, desde la Dirección de Educación y Cultura, estamos tratando de generar el contenido de verdad con el mayor esfuerzo posible, como la obra de teatro que se publicó apenas la semana pasada de Pedro y el Lobo, que está enfocado a esto. Nuestra intención, y sabemos que nosotros no vamos a resolver el problema de esta psicosis, esta ansiedad, esta claustrofobia que a veces podría sentir mucha gente que se está cuidando en casa, pero definitivamente desde aquí pretendemos contribuir a la reducción de estos niveles de estrés que pudieran generarse a través de contenidos culturales y educativos que por supuesto llevamos hacia ustedes. Bien, hemos llegado a la recta final. Parece ser que ahorita ya no tenemos más participaciones. Desde nuestro lugar, desde este sitio, la Dirección de Educación y Cultura, en este maravilloso ayuntamiento, queremos darle las gracias a todas las personas que tuvieron a bien seguirnos en esta introducción del conversatorio JICO en tiempos de COVID. Y pues no se les olvide seguirnos a partir del día de mañana, igual a partir de las 11 horas hasta las 12, del día martes hasta el viernes vamos a tener diferentes expositores con diferentes temas en el aspecto de la educación, la sociedad, la economía y la cultura, con grandes especialistas, investigadores, docentes de gran talla. Entonces, desde la Dirección de Cultura, de Educación y Cultura, nos despedimos. El licenciado Ulises, licenciado Martín Sandoval, en nombre del presidente licenciado Armando García Méndez, muchísimas gracias y que pasen muy bonita inicio de semana, y recuerden siempre su sana distancia y siempre su cubrebocas, lavarse las manos bien para evitar así contagios, ¿vale? Esperamos su participación. Muchísimas gracias. Hasta luego.